Bueno, mi nombre es Osvaldo Reinaldo Gato. Fabrico réplicas de armas antiguas y restauro armas antiguas originales. Cuando digo armas antiguas me refiero a las armas más antiguas de las cuales se puede hacer referencia, las que se cargan por la boca, por adelante. ¿Desde cuándo me dedico? Mi primer pistola de avancarga, es decir, mi primer juguete rabioso, diría por ahí Roberto Arlt, bueno, lo hice teniendo 12 años. Tengo 66, así que hace más de 2 años que estoy haciendo este trabajo. Yo hace desde el 2002 que yo trabajaba, también era empleado en otro trabajo y bueno, era la locura siempre. Todo el mundo le decía a mi papá: vos tenés que dejar la docencia de renegar y de corregir pruebas los fines de semana y dedicarte a darle vuelo a este hobby que vos tenés, porque es una cosa maravillosa el trabajo que haces. En casa le decíamos lo mismo. Le empecé a hacer un poco la cabeza a él para que largara la docencia, y nos pusimos juntos, después de la crisis del 2001-2002, nos pusimos juntos a darle vida a esto que, bueno, fue dificilísimo porque no había un parámetro como para medir si uno lo estaba haciendo bien o no, digamos, y si no se estaba metiendo en un proyecto completamente loco. En realidad nosotros no las pensamos como armas, las pensamos como obra de arte. Entonces, en lo que hacemos tratamos de unir un poco toda la sabiduría que el hombre fue acumulando a lo largo de los siglos, que se ven plasmado precisamente en un instrumento, que no lo pensamos como un instrumento para la guerra o para hacerle daño a un enemigo. No, lo pensamos como un instrumento más que responde a la prolongación de la mano del hombre. Le dio libertad, le dio seguridad, le dio comida, le dio sustento. Talleres artesanales hay muy poquitos. Te diría que hay unos 6 en el mundo. Aún así, de los 6 que hay en el mundo, nosotros nos destacamos de esos. Uno, porque estamos en una latitud donde no hay historia en lo que tiene que ver con la fabricación de armas antiguas, sino que además nosotros fabricamos pistolas, fusiles y cañones. O sea, no dejamos nada en el espectro sin hacer, y por ahí de los otros talleres que yo te estoy contando, por ahí se especializaron más en algún periodo o en algún tipo de arma antigua y no abarcaron todos. Nosotros nos animamos a cubrirlo por completo. Tenés que tener un conocimiento de historia si querés hacer las cosas bien. Las armas antiguas vienen a demostrar un poco lo que era la ingeniería de la época, la máxima ingeniería de la época, y a la vez toda la parte artística que se le vuelca alrededor. Vos fíjate que viste las armas de los piratas y ese tipo de cosas, todas tienen sus grabados y sus metales preciosos. Entonces tenés que aprender orfebrería también, y no te queda otra más que trabajar a mano, con el buril, a prueba y error. Los errores cuestan muy caros, porque cuando vos estás haciendo un trabajo con el buril en el metal, no lo podés borrar y volver a escribir, digamos, no te podés equivocar ahí. Entonces necesitas practicar mucho antes de intervenir la pieza final. Por una razón un tanto inexplicable, pero que si uno le busca la vuelta la encuentra, acá se hicieron réplicas de sables, de próceres y demás. Y de armas de fuego no se han hecho nunca, de ningún prócer, y nosotros decidimos en el 2020, junto con mi hijo Martín, que es mi brazo derecho y quien me acompaña en todas estas locuras,
Bueno, decidimos hacer por primera vez en la historia argentina la réplica de un arma de fuego de un prócer, y elegimos a Belgrano porque se daba la oportunidad de que cumplía 250 años de nacido y 200 años de muerto. La pieza que más me gusta, bueno, sí, es la réplica de la pistola de Manuel Belgrano, porque además de la complejidad del mecanismo y de que fue propiedad de él, tiene a la vez también muchos grabados, mucho ornamento, un ornamento y grabado que son muy particulares porque es un arma que tiene un formato muy clásico de una zona de España, que era muy característica y que a nosotros no nos había tocado nunca trabajar con armas de esa característica, y tuvimos que aprender toda la técnica completa para replicarla. Y eso fue un aprendizaje muy lindo. Nos llevó 7 años poder sacar la primera réplica de la pistola de Manuel Belgrano, pero la sacamos con 20 gramos de diferencia con la pistola que está exhibida en el Museo Histórico Nacional en Buenos Aires. El año que viene, si Dios nos da salud y nos protege, vamos a hacer la réplica de la pistola de San Martín, porque todo el mundo a San Martín lo conoce por el sable, y no sabe que San Martín compró en el mismo escaparate de Londres el sable y una pistola de chispa para defenderse, para tenerla en combate, para tenerla en su casa, y que la nieta de San Martín le donó al general Bartolomé Mitre ya años después, ¿no es cierto? Qué maravilla, ¿no? Sí, aparte volvemos a lo mismo, ¿no? Son apasionados por lo que hacen y ellos mismos dicen son artistas, ¿no? Sí, son apasionados por la orfebrería. Por la historia también. Y por la historia, eso te iba a decir, ¿no? Por la historia, absolutamente por la historia. Una verdadera maravilla que conocimos en Telenoche.